Colegas, vamos a empezar el día de hoy la presentación de la guía de práctica clínica que se viene trabajando para nuestro hospital de infección de tracto urinario. Esta noche, la residente tercer año, perdón, Mari, nos acompaña presentando la guía y tenemos también el acompañamiento de la doctora Lourdes Cisneros, nefróloga pediatra, ¿no? Para poder compartir la guía y, bueno, bien, todo aporte, toda sugerencia siempre es bien recibida. Bien, Lourdes, empezamos entonces. Muy buenas noches a cada uno de los presentes. Buenas noches, doctora Lourdes Cisneros. Buenas noches, doctora Torres, nuevamente. En esta oportunidad, pues vamos a desarrollar la presentación de la guía de práctica clínica de diagnóstico y tratamiento de infección del tracto urinario en pediatría, el cual tenemos acá el grupo que elaboró la guía. Como jefe del Departamento de Pediatría, el doctor Wilfredo Eusebio Castillo Bazán. Como jefe del Servicio de Pediatría tenemos a la doctora Luz Silvestre Torres Chávez. Como médico asistente del Servicio de Pediatría tenemos a la doctora Yesenia Álvarez Gaona. En esta guía tiene la siguiente. Esta guía pues tiene como finalidad estandarizar medidas generales de manejo de la población pediátrica de una manera protocolizada para un adecuado diagnóstico y tratamiento de esta patología. Asimismo, pues contribuir a una atención óptima y oportuna, mejorando la calidad de atención de los pacientes en pediatría. El objetivo es establecer un conjunto de recomendaciones basadas en evidencia científica, unificar así los criterios de diagnóstico y tratamiento en la población pediátrica menor de 15 años, la cual es afectada por esta patología que es la infección urinaria. La presente guía clínica es de aplicación en el ámbito del Departamento de Pediatría del Hospital Nacional Hipólito Unanue del Ministerio de Salud, y en todos los servicios asistenciales en los cuales se presente para diagnóstico de infección del tracto urinario, como son en emergencia pediátrica, en consultorio externo y en atención de hospitalización. A continuación también se detallan los códigos del CIE-10 correspondiente a la infección urinaria. Como vemos acá, en la infección de las vías urinarias del sitio no especificado, con el código del CIE-10 N39.0, la infección neonatal de las vías urinarias con el código P39.3. Como definición de infección del tracto urinario, sabemos que es la infección del tracto urinario que se define como el crecimiento de microorganismos en el tracto urinario habitualmente estéril, que puede comprometer desde la vejiga hasta el parénquima renal asociado a una leucocituria y sintomatología clínica compatible, en el cual debe diferenciarse de una bacteriuria asintomática que no presenta síntomas ni signos de reacción inflamatoria de las vías urinarias y no precisa tratamiento. Dentro de la clasificación de la infección del tracto urinario, según su localización de la infección, tenemos infección de las vías urinarias altas, infección de las vías urinarias bajas. Como la infección de las vías urinarias bajas, tenemos a la infección limitada a la vejiga, que se denomina cistitis, y limitada a la uretra, que es la uretritis, ¿no? Secundaria a esto, vamos a tener sintomatología como disuria, polaquiuria, urgencia o hematuria, que posteriormente también se va a explicar en el cuadro clínico de esta patología. Tenemos las infecciones del tracto urinario alto, como la pielonefritis aguda, que es una infección bacteriana del tracto urinario superior que compromete el parénquima renal. La clínica es principal de la pielonefritis aguda, que vamos a ver es la fiebre, asociada a una irritabilidad, a un dolor abdominal, vómitos, y en niños mayores ya
tenemos que ver y observar siempre la fiebre y el dolor lumbar también. Otros conceptos tenemos dentro de la clasificación la bacteriuria asintomática, que es la presencia de bacterias con recuentos significativos, ya sea en muestras repetidas de orina durante el seguimiento o después de un tratamiento de una infección del tracto urinario a posteriori en sus controles, ¿no? También tenemos el concepto de una infección del tracto urinario recurrente, que son 2 o más episodios de infección del tracto urinario alto durante un tiempo de un año, un episodio de infección del tracto urinario alta o una infección del tracto urinario bajo dentro de un año también, que se repita o que sea en este caso recurrente, o 3 o más episodios más una infección del tracto urinario bajo durante un año. Tenemos la infección del tracto urinario atípico o complicado. En este caso es una infección del tracto urinario alto que evoluciona en una forma tórpida, ya sea por factores de riesgos asociados, en este caso, a anomalías del tracto urinario o a patologías sistémicas que predisponen a una infección del tracto urinario, o también por la presencia de dispositivos a nivel del uréter o la vejiga. Esto va a llevar a un flujo urinario escaso o también patologías de masa abdominal o vesical que presenten. Ya vamos a tener una infección del tracto urinario complicado. Dentro de la etiología de la infección del tracto urinario, pues vamos a tener en como conocimientos o conocedores, sabemos que las enterobacterias son los uropatógenos más frecuentes, y entre ellas la principal es la Escherichia coli, llegando a un 88 hasta 90%. También vemos acá otras bacterias gram negativas que son frecuentes, como es el Proteus mirabilis, que es más frecuente en varones. Tenemos la Klebsiella pneumonia o la Klebsiella oxytoca, el Enterobacter cloacae, también tenemos la Serratia marcensis o la Morganella morgani, también tenemos acá, y la Pseudomonas aeruginosa. De otras bacterias que también tenemos como factor etiológico, que dentro de las bacterias gram positivas, mencionarlo a la Enterococcus y al Staphylococcus aureus, que es más predominante en recién nacidos. En los neonatos debemos también tener en cuenta, dentro de su etiología, la Listeria monocitógenes, la Streptococcus galactiae y Enterococcus. También debemos tener en cuenta la Cándida albicans, que suele aparecer en pacientes con un uso prolongado de antibióticos de amplio espectro, o en pacientes inmunodeprimidos, o en pacientes que tienen un sondaje vesical prolongado. También debemos tener en cuenta a los virus que tienen pues un escaso papel en las infecciones del tracto urinario, pero vale mencionarlo, el adenovirus en algunos cuadros de cistitis hemorrágica. Las infecciones después del tracto urinario pueden producirse por 2 mecanismos principales: la vía hematógena, la vía ascendente, la más frecuente, que es por vía ascendente mediante el paso de gérmenes procedentes del área de epitelio periuretral. Por favor, colegas, si apagan sus micrófonos. Gracias. Por vía ascendente, como mencionamos, la infección del tracto urinario es mediante el paso de gérmenes procedentes del área del epitelio periuretral, la uretra, la vejiga, que pueden invadir o colonizar por esta vía ascendente y llegar al parénquima renal. Mayormente tenemos con mayor frecuencia en las niñas, por la proximidad de la uretra al recto, que facilita esta vía ascendente, ¿no? Otra de las vías
por la cual se produce la invasión o colonización de microorganismos que llegan al tracto urinario es por vía hematógena, aunque es rara o menos frecuente, se da a partir de una bacteriemia, el cual es más frecuente en los neonatos y lactantes pequeños, el cual produce una infección del parénquima renal, ¿no? Una vez ya que estos microorganismos colonizan el parénquima renal, también vamos a tener en cuenta factores dependientes del huésped, alteraciones anatómicas que tenga nuestro paciente, como el reflujo vesicoureteral, la fimosis o hábitos de retención, estreñimiento, que también lo vamos a mencionar a posteriori. También tener en cuenta los factores de virulencia de la bacteria, la capacidad de adherencia, la presencia de fimbrias en la superficie de la bacteria, la susceptibilidad del huésped. Entonces, vamos a ver que se presentan múltiples factores, ya sean bacterianos, inmunitarios, urodinámicos, genéticos, y dentro de ellos el vaciamiento vesical, que es un principal mecanismo de defensa para la producción de la infección del tracto urinario. Tenemos aquí los factores asociados, pues se consideran pues factores asociados para la infección del tracto urinario. Dentro de ellos tenemos los estilos de vida, que va a influenciar cómo es el enlentecimiento del flujo urinario, el chorro urinario débil. También tenemos las anomalías del tracto urinario, que es el reflujo vesicoureteral, la fimosis, la disfunción vesical, tener una vejiga neurogénica, la nefrouritiasis. Tenemos también la instrumentación de las vías urinarias, el estreñimiento. También vamos a ver acá factores personales, como es la frecuencia en el cambio de pañales. Sobre todo esto lo vamos a ver en niños que no controlan los esfínteres, que son niños no continentes. Ellos van a favorecer pues la infestación por parásitos, en este caso por enterobios verniculares, mayormente en niños, que también nos van a llevar a producir las infecciones del tracto urinario, o van a favorecer en sí la colonización a nivel de la periuretral por bacterias patógenas procedentes de las heces, ¿no? También tenemos la mala técnica de higiene perineal. Otros factores hereditarios son que tengan antecedentes o familiares de primer grado con antecedentes de infecciones del tracto urinario o reflujo vesicoureteral. También otro factor es la circuncisión, infecciones del tracto urinario previo, factores de riesgos que tengan infecciones de tracto urinario o episodios recurrentes de fiebre sin foco. Otro de los factores en los adolescentes es la actividad sexual. Tenemos la disfunción miccional, también factores de retraso ponoestatural. Y uno de los factores que vale la pena mencionar en estas circunstancias o para la infección del tracto urinario es la lactancia materna, que juega también un papel protector. Como sabemos, su papel protector de la lactancia materna es para diversas infecciones, dentro de ellas pues es la infección del tracto urinario, ya que sabemos que la leche materna tiene inmunoglobulinas, dentro de ellas la inmunoglobulina A secretora, tiene oligosacáridos, glicoproteínas, también con propiedades antiadhesivas y tiene citoquinas, que todos ellos son factores antiinfecciosos, ¿no? Dentro de la epidemiología de la infección del tracto urinario, muy importante conocer que la infección del tracto urinario es una de las infecciones bacterianas más frecuentes en pediatría, y tener en cuenta que la edad y el sexo son factores determinantes en la incidencia de la patología, ¿no? Entonces, la incidencia es en 1% durante el primer año para ambos sexos, pues disminuye al 0.5% en los varones mayores de 2 años. Sabemos que en los 3 primeros meses es más frecuente en varones,
de 2.8 a 5.4 con respecto al sexo femenino, que es 1. A partir ya de los 2 años es más frecuente en mujeres, de 1 a 10. 5% de niños, del 2 al 5% de los niños experimentan un episodio de infección del tracto urinario en la pubertad. La tasa de infecciones de tracto urinario en niños no circuncidados es de 4 a 20 veces más alta que en niños no circuncidados, cuya tasa es solo de 0.2 al 0.4%. Entonces, la prevalencia es más alta en los lactantes menores de 1 año no circuncidados, ¿no? La mayoría de recurrencias, pues, de infecciones del tracto urinario ocurre en menores de 12 meses, que presentan un primer episodio de esta infección del tracto urinario. La tasa de recurrencia en niñas es aproximadamente un 15%, en niños es un 15% en el primer año, luego del año los niños ya tienen poca recurrencia. Vamos a tener malformaciones obstructivas en el 2% de las niñas y un 10% en los niños. El reflujo vésico-ureteral en 36% en niñas y un 24% en los niños. Teniendo pues acá la clínica o el cuadro clínico de la infección del tracto urinario, pues la sospecha clínica se va a fundamentar en una serie de signos y síntomas, pero siempre teniendo en cuenta en este caso la edad, que es muy determinante. Cuanto menor edad, vamos a tener siempre los signos y síntomas van a ser más inespecíficos. En los niños, por ejemplo, acá en la fase preverbal, los síntomas son más inespecíficos en neonatos, en lactantes, que no controlan esfínteres, pero siempre acá marcado en el cuadro, los más frecuentes que vamos a tener siempre es la fiebre, los vómitos, la letargia, la irritabilidad en lactantes menores de 3 meses. Y ni que mencionarlo, pues en los neonatos siempre vamos a tener la presencia de una ictericia prolongada, una irritabilidad o un rechazo a la lactancia materna, o los vómitos o el retraso de ganancia ponderal bajo. Entonces nos va a ser, son signos y síntomas que nos van a ayudar a sospechar con más probabilidad en una infección del tracto urinario en los lactantes, ¿no? También tener en cuenta los signos y síntomas que son menos frecuentes, la pérdida de apetito, el retraso de crecimiento, el dolor abdominal, ¿no? Y en lactantes y niños mayores de 3 meses, igual la fiebre nos va a guiar a sospechar la probabilidad de una infección del tracto urinario. Nuevamente el dolor abdominal, el vómito, la pérdida de apetito, la letargia, la irritabilidad, y la hematuria o orina maloliente, o el retraso también de crecimiento. En niños preescolares o en la etapa ya verbal, vamos a tener en cuenta los signos y síntomas como la poliaquiuria, la disuria, el vaciamiento disfuncional, la incontinencia, el dolor abdominal, y también la fiebre, el malestar general, los vómitos, y cuando no también tener siempre en cuenta acá la fiebre, el dolor en fosa renal y el malestar general y los escalofríos que siempre nos van a ser sugerentes de una pielonefritis aguda, ¿no? La hematuria siempre hay que también tenerlo en cuenta porque también nos va a llevar en este caso a realizar pues otras pruebas complementarias para tratar de descartar otras patologías. Dentro del diagnóstico clínico de la infección del tracto urinario, sabemos que la sospecha es clínica de la infección en niños a partir de todo el cuadro clínico que ya mencioné o las manifestaciones clínicas, tanto en menores de 2 años como en mayores de 2 años. Vamos a tener la clínica con una fiebre, un dolor abdominal,
un dolor lumbar, la disuria o poliaquiuria ya en niños preescolares o en adolescentes. Ambas, pues, frente a una aparición de incontinencia, nos va a hacer sospechar o llevar a una probabilidad de este cuadro clínico de infección del tracto urinario, pero para eso siempre, bajo nuestro criterio clínico, también vamos a necesitar tener un criterio de laboratorio, ¿no? Para lo cual es muy importante tenerlo en cuenta. Dentro del criterio de laboratorio vamos a tener el examen de orina y el urocultivo, ¿no? Dentro de las pruebas de diagnóstico, entonces, para la infección urinaria, pues se va a hacer un examen de orina con tira reactiva o su observación al microscopio, sino antes tener en cuenta que el gol estándar para el diagnóstico de la infección del tracto urinario es el urocultivo. Entonces, frente a un diagnóstico de una infección del tracto urinario, siempre va a requerir el urocultivo antes de iniciar un tratamiento. Mencionarlo acá que el examen de orina, pues el uroanálisis debe ser obtenido en orina fresca en un tiempo menos de 1 hora de la micción a una temperatura ambiente, y si es que lo vamos a refrigerar en un tiempo de 4 horas. La guía acá nos da para el diagnóstico de infección del tracto urinario bajo 2 parámetros. Si existe una piuria o una bacteriuria. Se considera, pues, debemos tener en cuenta acá que se considera leucocituria o piuria significativa la presencia de más de 10 leucocitos por milímetro cúbico en orina no centrifugada y más de 25 leucocitos en orina centrifugada, ¿no? Entonces, estos parámetros que debemos tener en cuenta, esto se va a identificar a través del examen de orina con tira reactiva, y esto me ve bajo un escenario de que si yo observo nitritos positivos o una esterasa leucocitaria positiva, si tenemos estos parámetros, nos da la seguridad y la alta probabilidad de que se trate, pues, de una infección del tracto urinario. Por lo tanto, yo debo tomar una muestra de orina para un urocultivo y luego iniciar mi tratamiento antibiótico empírico, ¿no? Y en mi segundo escenario, si yo encuentro nitritos positivos y una esterasa leucocitaria negativa, y si es que la muestra de orina se tomó y sé que a la hora que se toma o antes de la hora se procesa, y ahí es donde yo logro identificar o tengo como resultado nitritos, entonces por lo tanto yo debo, pues, tomar una muestra para un urocultivo y iniciar mi tratamiento antibiótico empírico. Pero si me encuentro en un escenario donde presenta un nitritos negativos y una esterasa leucocitaria positivo, entonces también debo yo valorar si es que mi paciente tiene la clínica compatible para una infección del tracto urinario y si debo iniciar el tratamiento antibiótico, porque también hay otras patologías que son diferentes, pues, a esta infección de tracto urinario, pero que por un proceso de inflamación nos van a producir una esterasa leucocitaria, como es la enfermedad de Kawasaki. Entonces no se debe tratar esta infección solamente por tener este parámetro de una esterasa leucocitaria positiva, ¿no? Si me encuentro dentro del cuarto escenario y tengo una esterasa leucocitaria negativa, tengo nitritos negativos, entonces tengo una probabilidad poco probable o improbable de que tenga infección del tracto urinario, entonces no tomo muestra, tampoco inicio tratamiento empírico, ¿no? Pues también tener en cuenta que el método de elección para recolectar la orina va a depender de la capacidad del control de la micción de nuestro paciente y la situación del paciente, ¿no? Acá en niños que controlan los esfínteres, pues haremos la recolección de orina mediante la micción del chorro medio. Y si mi niño no controla los esfínteres,
el método de recolección de orina va a variar, sería mediante el sondaje vesical o una punción suprapúbica, con todas las observaciones del caso, bajo una higiene perineal adecuada. Acá para los criterios de bacteriuria significativa, pues el método de recoger la muestra va a determinar también nuestra interpretación del resultado del urocultivo, saber pues que hasta la actualidad no existe pues un consenso absoluto, ¿no?, en cuanto a los recuentos de microorganismos o unidades formadoras de colonias, pero que sí se consideran como significativos y valores referenciales para cada técnica que se realice la recolección de la muestra. En este caso, si yo mayormente en la emergencia pediátrica, por la brevedad del tiempo siempre usamos el método de recolección de la bolsa colectora, ¿no? Saber que tenemos un tiempo para recolectar la orina en menos de 30 minutos, porque nos va a llevar también a falsos positivos en un 75% y el riesgo de contaminación en este método de recolección es alta, ¿no? Pero tenerlo como referencia que el recuento de colonias es mayor de 10.000 con síntomas y mayor de 100.000 sin síntomas, ¿no? El otro método de recolección de orina que tenemos es la punción suprapúbica. En este caso, pues requiere también profesional que tenga experiencia, porque este método se va a realizar pues con control ecográfico. Y el recuento de colonias en este caso es cualquier crecimiento de unidades formadoras de colonia. Sabemos que va a ser más invasivo, pero que hay situaciones en las cuales van a meditar realizarse con casos de fimosis o sinequias vulvares, en este caso, como dice, función de labios. Y otro método de recolección que tenemos es el sondaje vesical, que es el más usado en lactantes, en neonatos. Debemos saber que es parcialmente estéril y se realiza también en niños incontinentes que no controlan esfínteres. El recuento de colonias en este método de recolección es mayor de 10.000 unidades formadoras de colonias o 50.000 unidades formadoras de colonias por mililitro, y se realiza en situaciones urgentes, pero también tener en cuenta que la desventaja de esto es que producirle un trauma uretral hasta llegar también a producirle una hematuria al paciente. Y otro método de recolección de orina, el chorro medio, que es en niños que ya controlan esfínteres. El recuento de colonias es mayor de 100.000, se considera pues como referencia, y si tenemos de 10.000 o 50.000, pues hay una alta probabilidad clínica de infección urinaria, y más aún si presenta la clínica como fiebre, piuria o bacteriuria. Tener en cuenta en el diagnóstico diferencial de infección del tracto urinario, siempre, como lo mencioné anteriormente, la infección viral, que es menos probable. También un caso de post-vacunación, diferenciarlo, la fiebre, por otros cuadros clínicos, también por cálculos urinarios o cuerpos extraños vaginales, también por orquitis, diferenciarlo de una uretritis secundaria o una enfermedad por transmisión sexual, diferenciarlo de una enfermedad de Kawasaki, apendicitis o infecciones por estreptococo del grupo A, o sepsis por otra etiología, otras enfermedades o infecciones pélvicas. Dentro de las pruebas de diagnósticos o otras pruebas complementarias para la infección del tracto urinario, vamos a tener también la ecografía, que está indicada en episodios agudos o en casos de infecciones de tracto urinarios que estén hospitalizados y que yo sospeche una complicación en mi paciente, o infecciones de tracto urinario recurrente, ¿no? También tenemos la cistografía, que es la cistografía radiológica o convencional,
Permite en estos casos un estudio anatómico de las vías urinarias, que es otra prueba complementaria. Tenemos la gamografía renal, que vuelvo a mencionar, sobre tecnesio 99, es la prueba para, como referencia para una confirmación de una pielonefritis, en el cual debemos tener en cuenta que se debe realizar en la fase aguda o después de las primeras 48 horas o dentro de los primeros 7 días de haber tenido una infección del tracto urinario. Otra prueba complementaria es la urografía excretora, en el cual debemos tener en cuenta que no se debe realizar de una manera rutinaria, y mucho más si es que está en la fase aguda de infección del tracto urinario. Solamente es en casos especiales y si es que vamos a descartar una patología o una alteración anatómica. Tenemos también como medidas generales y preventivas que hasta la actualidad pues no existe evidencia científica para tener, como para tener recomendaciones a favor o usar una medida preventiva, pero de todo lo que he encontrado debemos tener en cuenta que el vaciamiento vesical frecuente y completo pues constituye en sí una principal medida de prevención frente a esta infección del tracto urinario, ¿no? Debemos tener en cuenta también los signos de alarma y criterios de hospitalización. En este caso, si tenemos a nuestro paciente que tiene una edad menor de 3 meses, luce tóxico, los signos clínicos para un cuadro de sepsis, o tiene una mala tolerancia o intolerancia oral, que lo conocemos, una deshidratación, mala respuesta clínica después de haber iniciado mi tratamiento antibiótico empírico y que está dentro de las 48 horas de tratamiento, no me responde, entonces es otro signo de alarma o un criterio de hospitalización. Luego, si tengo dudas en el cumplimiento del tratamiento ambulatorio que voy a dar, o sobre todo los cuidadores del niño no pueden realizar la administración del tratamiento, o si tengo en este caso ya de fondo un antecedente o una malformación del tracto urinario, como es una displasia, una uropatía obstructiva, o un reflujo vesicoureteral o un monorreno, que es un riñón único, o tiene una inmunodeficiencia primaria o secundaria. Como tratamiento inicial en nuestro paciente para una infección de tracto urinario es empírico y debemos tener en cuenta también el patrón de resistencia que tengamos, en este caso en nuestro hospital. La mejor vía para dar el tratamiento es oral, a diferencia de los pacientes que estén hospitalizados, que va a ser endovenoso. Y en los casos que sí son hospitalizados, se va a evaluar la evolución. Si es favorable, después de 48 o 72 horas, pues el tratamiento ya se continuará vía oral. Acá tenemos los fármacos considerados para el tratamiento de la infección del tracto urinario, que es la cefalexina, a una dosis de 50 a 100 miligramos por kilo por día, cada 6 horas. Tenemos también el cefaclor a una dosis de 20-40 miligramos por kilo por día cada 8 horas, el cefuroxime a 30 miligramos por kilo por día cada 12 horas. Pues la duración del tratamiento en sí sabemos que es de 10 a 14 días, ya sea en mayor de 2 meses, con buen estado general o sin factores de riesgos asociados. Nuestro plan de tratamiento pues va a ser, ¿no?, vía oral. Acá en este cuadro voy a mencionar que la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, en estudios que ha realizado, halló pues resistencia elevada en medicamentos como los betalactámicos, las quinolonas, en el tratamiento de ITU por Escherichia coli, que encontró también un 50% de resistencia a la cefalexina, pero que sin embargo estos antibióticos se siguen usando como el tratamiento de primera línea en las guías locales y como la que he mencionado también, ¿no? Acá también tenemos los antibióticos de vía parenteral, que son los aminoglucósidos, como la micacina, en una dosis de
15 miligramos por kilo por día cada 24 horas. La gentamicina en una dosis de 5 a 7.5 miligramos por kilo por día cada 24 horas. Y en este caso también tiene baja resistencia, llegando a ser un 8%. Son los medicamentos de primera línea que se están usando, ¿no? Dentro de los criterios de alta ya de mi infección del tracto urinario, es si mi paciente está hospitalizado y está febril ya más de 72 horas y tiene una buena evolución favorable, mejor del estado clínico general y está mejor hidratado, tiene buena tolerancia oral ya, es un criterio de alta. Y entonces sabemos que el pronóstico es favorable en este caso, tuvo una buena respuesta durante las 48 horas, tiene un buen pronóstico dentro de estas infecciones del tracto urinario. En este cuadro que vamos a mencionar, pues, en este fluxograma, como si sospechamos de una infección del tracto urinario y sabemos que tiene factores de riesgo, con síntomas misionales o síntomas inespecíficos, siempre debemos recolectar la muestra bajo, como ya mencioné, y ver el resultado, cómo son los parámetros mencionados. Si mi resultado es negativo, tengo que evaluar según la clínica también de mi paciente, una infección de tracto urinario que no tenga clínica, que sea improbable, entonces reconsiderar, pues, en este caso, observarlo, ¿no? Si es que mi paciente tiene un resultado, en este caso, positivo, entonces también tengo que dar mi tratamiento, pero sí, no más antes recolectar una muestra de orina para un urocultivo antes de iniciar mi tratamiento, ¿no? Enviar, como dice acá, microbiología y comenzar mi tratamiento con antibióticos, ¿no? Siempre tengo que valorar la clínica y si antes de iniciar mi tratamiento antibiótico, tomar siempre la muestra para mi urocultivo. Muchas gracias. Doctora. Bien, María, creo que has hecho una revisión bastante amplia de la guía que se ha presentado. Sí, me hecho por ahí, pero yo dije, o sea, pues, obviamente puede ir con mi familia de allá. Sí, la escucho, doctora. Lourdes. Espera, estoy usando el celular. Ya. Y la pantalla. Tenía algunas, creo que de repente podríamos hacer algunas, hacer como de repente a los que están participando de la ponencia de María, de repente, qué preguntas tienen y con eso poderlas reunir. Yo tengo algunas observaciones y sugerencias, pero y creo que me parece que también las deben haber apreciado, y con ello podríamos consolidar en algunas ideas o plantearlo como discusión, ¿no? Que son preguntas prácticas y que ayudan mucho en el enfoque porque es una patología muy frecuente, ¿no? Pediatría. De repente en el chat sí, las podríamos juntar de repente y algunas preguntas que tengan y hacer un poquito de discusión y con ello compartirles algunas observaciones o sugerencias. Chicos, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna observación sobre la ponencia de Mari? ¿Alguno de ustedes, colegas, que hemos estado participando en la actividad?
Buenas noches con todos. Les saluda la doctora Medina. Yo ya empecé la presentación un poquito más tarde, creo que ya lo cogí desde la mitad de lo que había avanzado Linda. Yo sí tenía alguna que otra duda con respecto a lo que se había presentado. Con respecto a lo que era los métodos diagnósticos que tenemos, yo recuerdo que hablábamos de qué tan urgentes eran el tomar una imagen mientras tenemos los pacientes hospitalizados, y teníamos como parámetros si el paciente tenía una ITU recurrente o si era una ITU atípica, y en función de eso podíamos solicitar en forma urgente o podía quedarse pendiente la realización de algún tipo de examen de apoyo al diagnóstico, ¿no? Eso con respecto a lo que mencionó con respecto a los exámenes auxiliares. Lo otro que mencionó con respecto al tratamiento antibiótico, no sé si escuché bien, mencionó que los antibióticos deberíamos tenerlos entre 10 a 14 días en los pacientes hospitalizados. Asumo que eso serían los pacientes con cuadro de sepsis, ¿no? Que sospechemos tal vez en los pequeñitos, porque me parece que el tratamiento usual no es tan largo. Y lo otro que también me parece no se mencionó y creo que tal vez habría que mencionarlo, era si es que había algún tipo de tratamiento profiláctico que estábamos usando en algunos de estos episodios de infecciones urinarias, ¿no? Eso serían mis dudas, doctora. Me parece muy interesante, están muy bien planteadas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra? Hay algunas pautas que sí me gustaría compartir cuando enfocamos infección urinaria. Creo que la parte de lo ha planteado muy bien, el hecho de que siempre hay que decir. Buenas noches. Sí, doctor. Primero, Sí, doctor. y quería, como se ha mencionado, la infección urinaria es totalmente frecuente en la consulta pediátrica, ¿no? La mayoría de niños que vienen con un problema, a veces solamente febril, es lo primero que hay que descartar, siendo el foco de esa que causa la fiebre viene a ser una infección urinaria. O a veces vienen pacientes referidos con exámenes auxiliares, con una toma de muestra, como se ha visto, que ya ha cambiado, que la forma de tomar la muestra de orina de las bolsas colectoras, que antes se mencionaba cada 30 minutos, ahora se ha visto que ya eso ya no debe ser, porque esa muestra de orina prácticamente para urocultivo no se le debe tomar en cuenta, porque se considera totalmente contaminado. Otro, en relación al resultado de la toma de muestra de orina, el recuento de colonias, si sale dentro de menos de 100.000 colonias, pero que viene con síntomas miccionales, esos pacientes menos del recuento de colonias normados, ya no se le debe dar tratamiento. Eso quisiera, por favor, si lo pueden aclarar. Gracias. Muy buena esa observación, doctor. Me parece, es una pregunta que entonces, la infección urinaria recurrente, antes lo denominábamos como 3 episodios en un año. Eso ha cambiado porque simplemente 2 altas en un año ya hace diagnóstico de infección urinaria recurrente, en este caso altas, a las cuales muchas veces le prestamos más atención, y también, pero varias guías ya desde hace varios años han incluido también tener ya esas famosas 3, ahora son las 3 bajas, ¿no? Buscando evaluar el riesgo, porque sabemos que la causa primaria de infecciones urinarias altas, o la vía más frecuente, es la vía ascendente, ¿no? Entonces, también 3 infecciones urinarias bajas,
ingresan dentro del diagnóstico de infección urinaria recurrente. Entonces me parece que esa parte falta aclararla mejor, o me parece que no se nota muy bien aquí en la denominación, pero eso sí, y la de una ITU baja más una ITU alta, pero siempre enfocado a que se ha hecho bien el diagnóstico, de que la toma de muestra ha sido adecuada, de que no ha sido sobrediagnóstico. Entonces, simplemente eso. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces, pasamos ahora a la toma de muestra, que sí me parece válida. No sé si puedo compartir mi pantalla. Por acá estaba también ya hace unos meses actualizando nuestra guía. Y tenía algunos, voy a compartir esta de aquí, que es lo que estábamos mencionando, ¿no? Mayor o igual a 2 ITUs, lo de infección urinaria recurrente debe quedar muy claro, y lo de una ITU alta más una ITU baja también hace infección urinaria recurrente, pareciera que no, pero sí, y más de 3 infecciones urinarias bajas, ¿no? Eso que lo que hemos mencionado. Entonces, el otro detalle de las tomas de muestra. Ya, bueno, que está. Sí. Disculpen. Es que estaba poniendo aquí. Y solo quería compartir en cuanto a mis tomas de muestra, esto creo que era lo que podríamos ya quedar, de repente aprenderlo o fijarlo. Hay algunos cambios. Por punción sabemos de que no debería haber ningún germen. Muchas veces sabemos de que no nos atrevemos mucho a punzar por el hecho de que de repente no es tan frecuente, lo hacemos más en neonatos, donde se pueda palpar bien la vejiguita y todo ello, pero algunas veces es mejor hacerlo con guía o una cosa, pero el detalle es expertise, ¿no? El otro detalle en cuanto a bolsa colectora, les sugiero que de repente no hay que colocarla en la guía, porque no se recomienda usar bolsa colectora. Sí, sabemos de que si esta sale totalmente nitritos negativos, leucocitos negativos normales, obviamente tiene un valor predictivo negativo de que realmente no estamos manejando una infección urinaria, pero si es que sale patológica ya debo optar por mi opción más frecuente, ¿no? Que si es que es un bebé no continente, cateterismo, debo sondar. Es como se debe tomar la prueba de urocultivo y en cierta forma es una práctica frecuente cuando, más aún en emergencias, ¿no? Para poder definir, porque la importancia que tiene una toma de muestra importante, ¿no? Para niños continentes refieren más de 100.000, como todo, eso no ha cambiado. Y el otro detalle que era motivo de pregunta también era cuando era menos. Refieren que si es que la clínica es altamente probable, hay que darle tratamiento y manejarlo como tal. Entonces, si hay de 10.000 y hay una alta probabilidad, y hay fiebre y toda la clínica, hay que considerarla como infección urinaria. Entonces, obviamente va a depender de nuestra evaluación clínica, pero no quiere decir que porque no sea más de 100.000 necesariamente hay que evaluar de forma integral y considerarla también, ¿no? Y es lo que a veces pasa, ¿no? No es más de 100.000, no es más de 100.000, y también me ha pasado, pero hay que unir, ¿no? Reactante de fase aguda y todo ello como para ver si es que estamos pensando de que tiene toda la clínica de una infección urinaria alta con componente, con compromiso general, ¿no? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Doctor, justo como, no sé si aclaré la pregunta justo en cuanto a los síntomas e iniciar tratamiento si es que tenemos dudas en cuanto al recuento, ¿no? Sí, solo para un comentario, y es cierto lo que tú mencionas, cuando se considera o se encuentra menor de 100.000 hay mucha duda de iniciar a veces tratamiento, ¿no? Pero creo que es importante lo que mencionas, es unir la clínica y los otros exámenes
como los reactantes que mencionas, para poder iniciar y dar, creo, el beneficio de la duda al niño, porque si bien es cierto, antes se manejaba la definición, pero ahora también se han demostrado de que con estos colonias también hay infección activa, ¿no? Y Y pues, incluso refieren que en neonatos, por ejemplo, en bebés menores de 3 meses, podríamos inicialmente tener una orina no muy claramente de que sea de infección urinaria, pero sí conviene reevaluar de repente en 48 horas, dependiendo de cuál es el estado, si no hay una clínica clara, insistir en si es una infección urinaria, ¿no? Porque al inicio refieren de que podría no haber. Eso también es un poco eh, no tan, porque debería tener aunque por ellos, de parte de ellos es más hematógena, ¿no? La parte de la infección, pero el detalle es que refieren de que podría tener, por ejemplo, ahí en esa población, una orina no muy clara de que sea una infección, pero debería quedar pendiente una reevaluación para valorarla y a insistir de que podría ser una infección urinaria, ¿no? En esas pero lo más frecuente, obviamente, es lo que tenemos aquí, o lo que ha expuesto, ¿no? No sé lo que se ha expuesto. bien. Ahora, en cuanto a que quedó también pendiente en cuanto al tratamiento. Sí, debe quedar bien claro que cuando hacemos el diagnóstico, tengo el urocultivo positivo, sabemos que el urocultivo va a demorar, lo que tal vez ahí se refería en la ponencia era de que deberíamos tomar una muestra para tener un diagnóstico claro, pero obviamente uno va a ser el diagnóstico presuntivo, inicia tratamiento. Lo cierto es que debo definir qué estoy manejando. ¿Estoy manejando una infección urinaria baja o una infección urinaria alta? Mi paciente tiene criterios de infección urinaria atípica, tiene criterios de... Entonces, ese enfoque también es importante plantearlo, porque yo coloco por clínica, tiene una infección urinaria baja, simplemente lo manejo como tal. Hay estudios con 3 días de tratamiento, pero obviamente creo que no lo recomendaría. Refieren que es de 3 a 5 días la terapia para una infección urinaria baja, pero sí es importante etiquetarla como tal. ¿Qué estoy manejando? Baja o alta, y con eso hago mi disquisición y planteo mi tratamiento, y obviamente una infección urinaria tranquilamente es vía oral y alta no tiene que quedarse. Sin embargo, sí es importante considerar infecciones urinarias altas, ¿cuánto tiempo voy a dar? Entonces, ahí es importante considerar, ¿estoy manejando una infección urinaria alta, primer episodio, o una infección urinaria que encaja dentro de la infección urinaria recurrente? Entonces, ahí el diagnóstico es diferente, ¿no? O el tratamiento lo tengo que enfocar diferente. El tratamiento para infección urinaria alta, primer episodio, es de 7 a 10 días. Refieren que con 7 días, incluso en menores de 3 meses, es suficiente, pero va a depender también, no tanto de ellos, sino de decir solo 7 días, 7 días, sino va a depender mucho de la mejoría clínica. Si mi mejoría clínica ha sido muy rápida, obviamente con 7 días estoy cubriendo bien, y tranquilamente alternar. Si ya tengo un urocultivo, tengo la sensibilidad, tranquilamente y con tolerancia oral podría completar entre vía endovenosa y vía oral, completar mis 7 días. Si la mejora ha sido muy lenta, entonces tenderé a hacer para 10 días. Sin embargo, para infección urinaria alta recurrente, o infección urinaria recurrente en especial, ya mi enfoque va a ser diferente, porque voy a tener que ampliar si hay alguna causa que explique la infección urinaria a repetición o recurrente, ¿no? Y en cuanto a ello, debo insistir en buscar una alteración anatómica que condicione una infección urinaria recurrente, y por lo tanto también esos pacientes tienden a tener bacteriuria, y lo que recomiendan es que debo tender a dar 2 semanas de tratamiento para una infección urinaria alta, en particular si es que uno encuentra una malformación, una anatomía que condicione a que el germen se quede de forma prolongada ahí, o trate muy poco y por lo tanto apenas lo deje unos días, nuevamente tenemos una infección urinaria como si no hubiese tratado bien, ¿no? Entonces ahí la recomendación es entre endovenoso y oral, 2 semanas, ¿no? En tratamiento, no necesariamente tiene que ser hospitalizado. Entonces, no sé si hay alguna pregunta.
Doctora, buenas noches. En aquellos sitios recurrentes en los cuales a veces buscando a través de imágenes, si no encontramos algún tipo de anatomía, de anomalía anatómica, igual se le daría el tratamiento por 14 días. Sí, pero ahí también tengo que hablar de algunas cosas porque ya teniendo una segunda infección urinaria, ya debemos plantear ampliar estudios, ¿no? Entonces, de todas maneras, 2 semanas porque está lo de otro término adicional de reinfección en las cuales nuevamente se presenta una infección urinaria antes de las 2 semanas de haber concluido antibióticos, ¿no? Entonces, la sugerencia es que sí. Y a veces lo que suele pasar es que ya pasó un año y el paciente puede volver a tener, esa no es una infección urinaria recurrente, entonces hay que intentar ver bien de qué estamos manejando, si estamos manejando, debo pensar más de que existe alguna malformación, si es que es más frecuente de que exista infecciones urinarias altas en particular. Y la otra es de las famosas malformaciones de la parte vesical por mal vaciamiento, principalmente ahí de la parte de reflujo, de disfunción vesical. Y el otro grupo de pacientes que tienen infecciones urinarias a repetición, pero son bajas, son aquellos pacientes que de repente 3, 4, 5 años, previamente el año de edad, 2 años han estado súper bien, pero de repente se asocia algún factor, ¿no? Constipación. Entonces, en esos pacientes de repente manejo la causa y no tengo que darle las 2 semanas. Va a depender de qué estoy manejando, si es una infección urinaria alta a repetición o bajas a repetición y mi enfoque, ¿no? Siempre debo tratar de buscar una causa. Entonces, el explorar lo frecuente es sus hábitos de emisión, las deposiciones de cómo son, si tiene. Entonces, creo que no le daría 2 semanas, por ejemplo, a un paciente que donde la causa de infección urinaria recurrente después de 3, 4 años o preescolar con hábito retentor, sea ahí un condicionante adicional, sea, por ejemplo, un estreñimiento, ¿no? Entonces, yo creo que ahí no lo daría. No sé si... Gracias, doctora. Sí, hay que intentar, de verdad que es muy frecuente la constipación como causa de infección urinaria, y más aún bajas, o empezaron bajas y luego hicieron altas, pero la clínica es más, predomina la parte de infección urinaria baja, ¿no? Entonces, y había una pregunta muy, muy interesante, y justo es más bien, ahí está. Pero es la siguiente pregunta, pero hay un dato que sí me pareció que debe quedar muy claro y creo que hay un poquito de error en el concepto. No ha cambiado mucho la definición de leucocituria, ¿no? O sea, más de 5, casi siempre las orinas se hacen centrifugadas en los hospitales, ¿no? Mayor a 5 es niños, ya lo consideramos leucocituria. Creo que hay un error ahí de concepto, entonces de repente lo podamos corregir y no ha cambiado esa partecita, ¿no? Y también un detalle adicional que sí me pareció importante era de que, por ejemplo, puedo tener, a pesar de que sabemos todos de que, revisando, de que nitritos es súper fundamental de que aparezca, ¿no? Tiene una especificidad bien alta. O sea, si no la tengo, pero tengo que tener cuidado porque, por ejemplo, con Pseudomonas no aparece. Y sabemos que eso puede ser una infección urinaria importante, ¿no? En Enterococcus, que es frecuente también en edad temprana, también podrían aparecer. Y en aquellos pacientes en los cuales yo la muestra la obtenga de menos de 4 horas también. Entonces, si obviamente en la emergencia la tomamos pronto, pero si puedo tener la sospecha y es un paciente que sigo en la consulta y puedo tener la orina de la primera de la mañana, obviamente, seguramente va a ser una mejor orina, ¿no? Obviamente en la emergencia no funciona esto, pero hay que tener cuidado y hacer bien nuestra evaluación, tanto clínica como laboratorio, de que esas son las variantes o las excepciones para nitritos, ¿no? Que nos ayuda muchísimo, además de los leucocitos, que se haya en el examen de harina de una muy buena muestra tomada, ¿no? Y si hay sospecha, estoy tomando con sonda. Debo sondar.
Y la otra pregunta era en cuanto a ecografía, que sí me pareció importante y a veces no lo fijamos demasiado. Creo que acá estaba borrando lo que justo solamente quería comentar. Y refieren en qué momento, cuándo es urgente y cuándo no es urgente. Entonces, en la fase aguda, sabemos que la ecografía siempre va a ser para ver algo macro. Algo muy, tengo los 2 riñones o no, uno es pequeño o no, para identificar si es que tengo alguna alteración en la función renal, o sea, algo muy severo, ¿no? Porque es macro. Pero cuando sí debería tomar sí o sí, es en estas condiciones, ¿no? Todo niño que tenga, o sea, una evolución no favorable, o sea, que no encaje o sea, como típica, ¿no? Que lo que he mencionado muy bien, se ha mencionado muy bien, o sea, todos los pacientes que no van bien, sepsis, shock, flujo urinario disminuido, masa, falla renal, y que no esté yendo bien en las primeras 48, ese paciente tiene que tener una ecografía pronta para definir si puedo, con alguna intervención adicional o teniendo claro algo, de repente es una obstrucción o está ayudando, o de repente es un absceso, ahí necesito una ecografía urgente en emergencia, por ejemplo, si es que tengo que definir, ¿no? Entonces, por lo tanto, mi examen clínico también es importante. Y cuando no, posterior, pues, en donde no reúna esas características, pero esté pensando de que ese paciente, por ejemplo, reúna criterios de infección urinaria alta, recurrente, pero no en este criterio, sino principalmente, pero todo lo tengo controlado, de repente, ¿qué puede ser? Donde piense que de repente ya a las 2 días, ¿no? Principalmente diría que en la infección urinaria recurrente, pero la evolución cuando lo evalúe no tiene, tranquilamente la podría hacer al día siguiente, a los 2 días, ¿no? Entonces, en esos pacientes no, ¿a quién también le harían? Aquel pacientito, por ejemplo, que eh, es un bebé que escapa, por ejemplo, de la edad, menos de 2 años, y veo que no es frecuente, o sea, y es más un varoncito, ¿no? Luce bien, pero es una infección urinaria donde no es frecuente, no debería darse una infección urinaria. Ahí ese paciente lo planifico tranquilamente en la hospitalización y puedo tranquilamente, pero no tengo que hacerlo necesariamente en la emergencia, ¿no? Salvo que lo vea con shock o sepsis o que no esté, la evolución no sea buena de inicio, ¿no? Es donde refieren, y sí me pareció importante, cuando sí, cuando no, porque a veces podemos sobrecargar la emergencia y cuando no necesitamos, tranquilamente la podría hacer de forma planificada y ya hospitalizado en ese paciente, ¿no? Y otro detalle adicional que tiene que ver con la gamografía, que también lo preguntaron en la gamografía es un estudio, en varias bibliografías refieren de que mencionan a la gamografía renal como el gol estándar para infección urinaria, pero el detalle es para pielonefritis en particular o para compromiso parenquimal, ¿no? Por una pielonefritis. Y también hay algo adicional. De repente en la guía recomiendan, como nosotros no podemos hacer diagnóstico anatomopatológico de inicio, los términos de cistitis, pielonefritis, mejor retirarlos. Y refieren que la gamografía podría decirme casi por encima del 99% de que hay compromiso parenquimal. Entonces refieren que si es que lo hacemos en el episodio agudo, detecta muy bien el compromiso de parénquima y ese compromiso de parénquima, así como lo vemos en las neumonías, que sabemos que tratamos las neumonías, pero la lesión no va a desaparecer rápidamente. Es lo mismo lo que pasa con la gamografía. La lesión no va a desaparecer y por lo tanto, si yo le tomo una gamografía renal a 2 meses, a 3 meses, puede ser tranquilamente la evolución de mi infección urinaria alta, que simplemente está mejorando. Por eso la recomendación para cicatrices refieren que es pasados los 6 meses. Entonces, o le hago al inicio para definir, tengo dudas, tengo fiebre, pero la orina no me salió medio dudosa y como que no es muy claro, en esos pacientes podría ayudar a definir, y es un varoncito pequeñito de menos de 2 años, y no estoy muy clara de que si fue una pielonefritis o no, podría considerar, y la tengo a la mano, podría decir y hacerlo en la parte aguda, hacerle una gamografía y defino. Si está normal, no hay nada. Y tranquilamente suspenderle antibióticos porque no hay compromiso parenquimal ni ácido ese, ¿no?
Y cuando le haría control a un paciente vienen con infecciones urinarias a repetición y el familiar está preocupado de que si ha habido compromiso no cicatrizal por las infecciones, o de repente hay historia de no muy claras o de infecciones urinarias, a veces de fiebre, y después la mamá le ha tomado siempre urocultivos y siempre salió positivo. Entonces, no se dice. Entonces, bueno, ya tiene 2 años de evolución con esa historia. Le tomaría una gamografía si sale normal, o las infecciones que tuvo nunca dejaron cicatrices y no hay nada, empiezo de cero. O si hay cicatrices, bueno, vigilo, ¿no? O amplío estudios. Y la recomendación es de que si es que tengo una ecografía normal y una gamografía normal, no optar por hacer cistografía o hacer una evaluación de repente cercana, porque la primera causa de infección urinaria en bebés pequeños es pues reflujo, ¿no? Una malformación, la malformación es reflujo. Y donde abogaban por hacer de inicio una cistografía. Ahora no es así, ¿no? Debo ser un poco más cauto, no ser tan invasivo, no colocar tanta radiación, y refieren que debería combinar ecografía, y si es que tiene criterios de que sospechamos de infección urinaria recurrente, debo ampliar estudios, hacerle una gamografía, y si es que ambas son, si es que la gamografía es positiva, recién hacerle la cistografía. Entonces, igual hay escuelas donde de inicio, si todo apunta a una malformación de vía urinaria más vesical, de que hay por ahí reflujo, bueno, hay escuelas donde de frente hacen cistografía, ¿no? Pero es más o menos la tendencia a no invadir o no irradiar mucho, ¿no? No sé si hasta ahí los confundí. ¿Quedó alguna duda sobre hasta acá? Doctora, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la exposición. Quería preguntarle, o sea, para que me quede mejor claro. Usted dijo que ante una ITU alta, primero buscar, ¿no? Si es el primer episodio o si es una ITU recurrente, ¿no? Si es el caso de una ITU recurrente, buscar la causa, ¿no? En el caso de que fueran ITUs altas las que presenta nuestro paciente, pensar en una alteración anatómica. Entonces, obviamente primero hay que dar tratamiento antibiótico, imagino. ¿Después de cuánto tiempo sería lo correcto buscar o realizar un examen de imagenología para buscar esa alteración anatómica, considerando que pues, usted dice que la cistografía no sería como primera opción, ¿no? Por no irradiar mucho al paciente, o sea que después de cuánto tiempo podríamos, por ejemplo, hacer una ecografía, una gamografía, o qué tanto me ayudaría la ecografía o la gamografía para diagnosticar un reflujo vesicouretral, por ejemplo, que es como que lo más frecuente, ¿no? En niños en los niños, ¿no? Con hitos recurrentes altas. Sí, bien. Cuando tenemos una infección urinaria alta más a repetición en especial, y más si cumple criterios de riesgo, que donde decimos que es un sexo masculino, es un menos de 2 años, también es un menos de 2 años también es un. Entonces, si vemos de que es un paciente con infección urinaria a repetición, y son altas predominantemente, entonces lo que debería hacer es, ese paciente ya por tener menos de 2 años, o sea, grupo de riesgo, varoncito, ya planificarle una ecografía. Muchos de nuestros bebés pueden tener ecografía normal, entonces en la primera ecografía en la primera infección urinaria solamente sería con una ecografía, y si me hiciera la segunda, ya debería plantear, de acuerdo a la capacidad resolutiva de hospitalaria, ver si opto por una gamografía, que sería lo recomendable, para ver si sale positivo, ampliarle, progresar con una cistografía, o de lo contrario, ya hacerle una cistografía, porque hasta coordinarle una gamografía renal, de repente no tenga opción, y lo más asequible, mi bebé, sea hacerle la cistografía. Eso también es algo que hay que plantearla, ¿no?
Lo ideal sería ecografía. Si sale normal, simplemente no observaría que tenga un control cercano por pediatría. Y si tiene una segunda, ya optar, es decidir si sigo teniendo ecografía normal, optar por ya hacer el siguiente paso, ¿no? Ahora, ¿qué paso? Definitivamente, si no tengo una dilatación de la vía urinaria, urograma me olvido, porque no, tomografía también me olvido, porque no me va a ayudar en nada. Lo que necesito es descartar reflujo que pueden tener, debido a los diferentes grados, puedo tener reflujos desde grado 0 hasta grado 5, ¿no? Y las que no se suelen ver habitualmente son pues los grados 1, los grados 2, ¿no? Hasta 3 podría tampoco en algunos pacientes no detectarse. Entonces, es mi siguiente punto a discusión, ¿no? Si como centro puedo hacer gamografía o no, o tercerizarlo, o de repente decido por hacer cistografía. Eso va a ser, como les decía, hay las dos escuelas, se tiende a hacer menos, irradiar menos todavía, o sea, optar por menos, pero también va a depender de cuál es nuestra capacidad, ¿no? Y si tengo condiciones de hacer la cistografía, haciendo profilaxis ahí durante el procedimiento con urocultivo negativo, ya podría, también podría ser una decisión, no acuerdo, acá quedamos de que hacemos esto porque no tenemos gamografía, pero después de la segunda infección en pacientes que han tenido infección urinaria alta. Ese más o menos creo que sería la recomendación, ¿no? Va a depender mucho de nuestra capacidad. Nosotros también aquí tenemos tercerizado, pero después desde junio, o sea, los pacientes que al inicio no tenían, o sea, entonces va a depender mucho de nuestra capacidad resolutiva como centro, ¿no? Lourdes, una consulta. En el caso, utilizando la pregunta de la residente, de pronto la pregunta sería si es que el paciente tenemos planteado como un plan de trabajo hacer la cistografía o gamografía, y como tú bien mencionas, a veces es muy difícil el tercerizar o el que se nos haga, pero no imposible, es posible. El momento óptimo de hacer es cuando tengamos un urocultivo negativo, de control al terminar el diagnóstico. ¿Sí? La gamografía renal, el momento sería durante el episodio agudo. Perfecto, o sea, estamos planteando la posibilidad diagnóstica y en ese momento lo ejecutamos. Claro, porque ya implica de que tengo compromiso parenquimal, tengo una infección urinaria, ¿no? Con una ecografía que no me ha ayudado, y ya debo optar cuando tenga. Ahora, la cistografía, ¿en qué momento la haría? Ahí sería la otra pregunta, con urocultivo negativo. Sería dentro de mi plan de trabajo porque tampoco es algo urgente que hacer la cistografía, simplemente va a ser, pero la gamografía me va a ayudar en la parte aguda. También, ahora, ¿cuán agudo? Refieren hasta la semana. Podría en algunos pacientes incluso persistir, pero la idea es que reportan de que ecografía normal más gamografía patológica, hay que avanzar el siguiente paso, ¿no? De ampliar el estudio porque la ecografía no ayudó, o sea, no, y es lo frecuente, ¿no? Que a veces no tenemos ecografía. Y un detalle adicional también con las ecografías y con la pregunta de la doctora que mencionaba en qué momento, a quiénes sí hacerle como urgente y a quiénes no. Muchas veces tenemos una infección urinaria y podría tener una dilatación de la pelvis, que necesariamente, que no es tan importante, es muy leve, refiere incluso como ectasia, pero incluso eso no es útil como ecografía patológica muchas veces, porque tiene que ser muy importante, porque lo que tengo que hacer es que a la semana repetirla, porque muchas veces luego de resuelta la infección urinaria, la ecografía otra vez está normal. Entonces, hay que valorar, a veces las dilataciones son muy, muy leves, entonces lo que se va a sugerir es repetirla después de manejar la infección urinaria. Programada, no es urgente, porque a veces son dilataciones muy pequeñas y que se refieren que en plena infección urinaria podría tenerla como como esa ecografía, ¿no? Unas pelvis de 5, que es muy poquita, justo es el límite paranormal, menos de 5 es normal, más de 5 de 5 a 10 es ectasia, entonces lo que tengo que hacer es repetirla simplemente. Lo cierto es que este paciente con infección urinaria va a tener control pediátrico, ambulatorio,
y en las cuales si tuve una ecografía no muy, o sea, con una dilatación, la voy a planificar, hacerle un control ecográfico para ver si se repite lo mismo y simplemente verla. Como infección urinaria primera vez con algo, una ectasia muy leve, lo que repetirlo. También, a cuenta de qué viene esto. Si acordémonos que en los pacientitos menores de 1 año, los reflujos de grado bajo, grado 1, grado 2, no se operan, porque la mayoría hasta antes de los 5 años regresiona. Entonces simplemente es manejo, ahí viene el término, ¿no?, de profilaxis, que era el otro punto que vamos a tratar, que era quienes consideraba para darle profilaxis y si se da o no. Y aquí viene un punto que también quería plantearlo y veo que en algunas bibliografías, por ejemplo en Europa, en varios países ya no las consideran como profilaxis a nitrofurantoína. Pero en otros países, por ejemplo como Estados Unidos, Brasil, aún las consideran y nosotros no pasa nada. Pues no, la retiraron en algunos países por efectos graves severos, en particular en pacientes de tercera edad, donde también las infecciones urinarias bajas en particular son importantes y luego ellos rápidamente hacen pues altas, ¿no? O asintomáticas, pero con compromiso general, ¿no? Y en esos pacientes hacían hepatopatía importante, también está descrito que hacen compromiso hematológico diverso. Entonces, como encontraron casos aislados, los han sacado del mercado y simplemente para pediatría también las han excluido y muchas veces solamente usan trimetoprim. Entonces va a depender mucho de la bibliografía, donde en la profilaxis, pero ahí también venía una sugerencia. De repente, como siempre, epidemiología nos ayuda a hacer los reportes de cultivos. De repente sí valdría la pena tener alguna referencia en la parte de epidemiología del hospital, del Hipólito, tener cuál es el perfil antimicrobiano, o sea, el perfil de cultivos de emergencia, por ejemplo, para poder saber qué seleccionar o no y también decidir, ¿no? Entonces, mientras nosotros todavía buscando bibliografía, macrodantina aún está recomendado como profilaxis en pacientes en quienes, ¿no?, con infección urinaria alta, en quienes detecto reflujo como causa de infección urinaria a repetición. ¿Hasta cuándo? Hasta que se resuelva, hasta que tenga 3, 6 meses libre de infección urinaria y valorar si todos los factores que se asociaban se corrigieron en ese grupo de pacientes, ¿no? Entonces, profilaxis está recomendado para, en particular, diría nitrofurantoína porque es un antibiótico o un antimicrobiano que se usa poco, ¿no? Como no es muy agradable, como que poco nos automedicamos con macrodantina, con nitrofurantoína. Trimetoprim lo usa todo el mundo y a veces en nuestro medio de repente no sea lo adecuado usar como profiláctico, ¿no? Es algo que ahí es donde me serviría en esos pacientes de repente tener un perfil de qué bacteria tiene colonizado como bacteria asintomática y de repente irle rotando, ¿no? Y ahí viene otro punto adicional que también observaba en algunas rotaciones fuera. Decía, hay que vigilar el urocultivo. No se vigila urocultivo, no hay urocultivos de control, no se recomienda, salvo que la evolución no sea buena. ¿Por qué? Porque causa, primero que si ya completé el régimen de tratamiento, debo quedarme ahí y simplemente vigilar. No está recomendado ni incluso el examen de orina de control, salvo que yo le vaya a hacer un procedimiento de repente al 5.º día, no, quiero hacerle una cistografía porque es paciente, estoy cubriéndolo y nunca hace urocultivos negativos, siempre es portador, siempre tiene bacteriuria asintomática y ahora ha hecho una infección urinaria alta y necesito hacer una cistografía. A esos pacientes sí lo trataría unos días previos, tener urocultivo negativo para recién hacer la cistografía porque debe ser con un urocultivo negativo, pero sugieren de que no hay que estar tomándoles urocultivos de control porque muchas veces va a estar ya no a que sea mala muestra, de que no sea, y también atentarnos a que si es que el paciente está sintomático tampoco lo vamos a tratar, ¿no? Entonces hay que intentar, de repente sí, me pareció válido la explicación que me dieron de que igual no voy a hacer nada, ¿no? Si es que está tranquilo, el paciente está sin molestias, no voy a medicar. No hay que tener cuidado más bien en intentar hacerlo negativo porque no lo puedo
fomentar gérmenes BLE, ¿no? O resistentes. No sé si hasta ahí creo que cubría las preguntas y observaciones que hicieron varios colegas. Sí, como un comentario, Lourdes, te comento que en lo que se ha visto de los cultivos que hemos procesado son bastante sensibles a la nitrofurantoína. E inclusive cuando uno saca la información y antecedentes de los pacientes, cuando son reportados como ya hitos recurrentes, o se plantea un hito recurrente porque viene como antecedente de haber sido manejado como hito, que necesariamente no son porque el diagnóstico está hecho en base a un urocultivo positivo. Y muchas veces en los periféricos lo han manejado 2, 3 veces, viene con ese antecedente, pero nunca se corroboró si realmente fueron positivos o no. Pero cuando se hace los urocultivos, hay una alta sensibilidad a nitrofurantoína. Y yo pienso también como tú que es debido a que los colegas creo que más manejan la parte de cefalosporinas de vía oral, que la nitrofurantoína ha sido relegada por la frecuencia de uso, por lo que es desagradable, y bueno, realmente es baja la tolerancia en niños, ¿no? Pero sí, tenemos ese reporte de una todavía alta sensibilidad, más bien el sulfametozazol es el que sí hay una alta resistencia, y creo que eso sí es de primera elección en los periféricos, ya los niños vienen medicados y con altas resistencias, ¿no? Porque ahí sí reciben ya sus ciclos completos. Sí. Y un comentario adicional a la nitrofurantoína, que sí debe quedar. La nitrofurantoína es muy buena llegando a vejiga, pero no se usa como terapia para infecciones urinarias altas. Es lo que sí hay que tener cuidado, y ni tampoco es para completar, ¿no? Eh, por lo tanto, es para infecciones urinarias bajas o como profilaxis, ¿no? Pero de repente Doctora, sí debería ir, esa información, por ejemplo, es valiosa para la guía, ¿no? Porque es su información. Entonces creo que sí hay que colocar como un dato, no sé, como un gráfico, como un texto para que informe y lo considere, ¿no? doctora, una consulta más. Em, con respecto a lo que refirió sobre la imagen, ecografía, si no es una hito típica, un hito recurrente, dejarla para posteriormente durante la hospitalización, ¿hablamos mayor a 72 horas? ¿Hablamos más de una semana? No, sí, ¿De cuánto de tiempo? repente a una programada, ¿no? Pero si es que cumple criterios de riesgo también, o sea, paciente menor de 2 años, algunos dicen 18 meses, paciente varón, o sea, puede venir un varoncito con infección urinaria alta y no tengo que hacerle en la emergencia, ¿no? Alguna cosa así, programada o hito recurrente. Tranquilamente, la fecha que le den, sin... Y de preferencia, ¿cuándo? También por el hecho de que mencionábamos lo de la pelvis, que puedo tener al inicio, por el hecho de que puedo hacer... la orina se ve también en la pelvis, a veces cuando se ve dilatada se ve un poco más... con más hiperrefringencia. Entonces, tranquilamente, de repente, después del tercer día de tratamiento pleno, quinto día, tranquilamente programado como para que sea una ecografía favorable, donde ya no tenemos, porque ya lo planteamos como que al quinto día, ¿no? Su alta, y la idea es de repente se pierde esa oportunidad de tener esa información, ¿no? Entonces, tranquilamente, que le den la cita y tranquilamente pasar las 72 horas podríamos hacerlo. Pues debido a que muchos de nuestros pacientes también que vienen afuera, o sea, han llegado a la emergencia por alguna cosa, pues, que no han podido manejar de forma casera, de forma cercana, automedicada de repente, ¿no? Entonces, y de ahí vamos a ver muchos que se pierden, ¿no? Entonces, de repente sí esa información sea importante para ese grupo de riesgo en particular, ¿no? Doctora, y lo último era, con respecto a la profilaxis que refirió, en los niños más pequeñitos, en los bebitos que ya tienen tal vez hitos recurrentes, pero son menores de 3 meses, el tratamiento con el que se manejaría, ¿qué medicación deberíamos Está usar? recomendado es amoxicilina, que sabemos que siempre hacen resistencia inmediata también, y la otra es cefalosporina y primero, cefalexina, hasta que podamos rotar después de los 3 meses, rotar a macrodantina, que siempre hay que ver la tolerancia, ¿no? La adherencia, que lo suelen dejar, y siempre nos pegamos a la dosis más bajita para nitrofurantoína, no decimos 1, entonces nos pegamos para ese valor, porque es de 1 a 2,
porque sabemos que si le damos más veces o más dosis, de repente no lo tolera. La idea es que lo acepten, ¿no? Y no fracasen, ¿no? Gracias, doctora. Muchas gracias. Pero no sé si hay más dudas, no sé, igual me gustaría escuchar la opinión de los colegas que se hicieron también, verdad que estaban muy interesantes las preguntas y también me pareció, no sé si se cubrió las expectativas, lo que se respondió.